Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Galindo. Voy a estar a cargo de la clase sobre coherencia o de las clases sobre coherencia, porque quizás sean más de una. Y comentarles que eh, este es un formato diferente al que veníamos usando para las clases, con la idea de probar por un lado esta herramienta y por otro lado porque creo que es más cercana la relación y la interacción a pesar de la virtualidad y a pesar de que esto está siendo grabado. eh, por lo menos desde mi experiencia, cuando tomo clases o cuando veo videos, me resulta más atractivo y más fácil mantener la atención si hay una persona del otro lado, a diferencia de lo que veníamos haciendo con los audios y las diapositivas. Así que esto es de alguna manera una prueba, así que también aceptamos devoluciones, comentarios, que los pueden hacer por mail en nuestros horarios de consulta o los pueden hacer directamente aquí en los comentarios. Bueno, vamos directamente al tema. Coherencia. Está íntimamente asociado a lo que veníamos viendo que era cohesión. ¿Se acuerdan que cohesión y coherencia son eh, algunos de los criterios de textualidad que planteaban de Grande y Dressler? Y son en realidad dos atributos de los textos que son indisociables. Los vemos por separado, pero en realidad en la práctica y en los textos son atributos indisociables. Eh, ¿Qué sabemos sobre la coherencia? Se dice muchas veces en términos coloquiales o en el uso cotidiano que la coherencia o alguien coherente es alguien que tiene, que actúa según lo que dice o según lo que piensa. O sea, cuya acción se relaciona con lo que piensa, ¿no? Hay una relación ahí entre dos cosas y una relación que tiene sentido. Bueno, ahora vamos a ver que esto llevado a los textos va por ahí, ¿sí? Tiene algo que ver. Eh, de todas maneras, nosotros nos referimos a coherencia textual y texto en un sentido muy amplio. También vamos a analizar distintos tipos de texto. O sea, no simplemente hablamos de signos verbales, de textos compuestos por palabras escritas u orales cuando analizamos textos, sino que también vamos a analizar imágenes, combinación de imagen con signo verbal, y incluso podemos llegar a analizar, aunque no va a ser, eh, aunque eso no lo vamos a poder hacer en los parciales ni en los trabajos prácticos, podemos llegar a analizar aquí y pensar como un texto una obra audiovisual, un video, una película, una serie. Por eso cuando hablamos de textos en un sentido muy amplio. Eh, Estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder cuando nos enfrentamos a un texto y que están relacionadas con la coherencia. Muchas veces estas preguntas también las respondemos inconscientemente o sin darnos cuenta. Son preguntas que cualquier lector competente se hace a sí mismo. Muchas veces no lo hace de forma explícita. Probablemente ustedes se las hacen cuando se enfrentan a un texto y después de leer ese texto dicen, uy, ¿de qué trata esto? Bueno, eso es algo que se relaciona con la coherencia. Vamos a ir viéndolo ahora. Entonces, ¿qué tema o temas trata un texto? ¿Qué relación existe entre esos temas? Cuando hay más de un tema, ¿cómo se relacionan esos temas dentro del texto? ¿Cómo se jerarquiza la información? O sea, ¿cuál es el tema más importante cuando un texto aborda diferentes temas? ¿Cuál es el más importante y cuáles son los secundarios? ¿Y cuál es el punto de partida? O sea, ¿qué información supone el enunciador, el productor del texto, que el destinatario ya conoce? Ese es el punto de partida para generar un texto. Eh, y esa información general que se supone conocida no se repite. Entonces, esto también lo vamos a ver, que tiene que ver con
poder identificar quién es el destinatario de ese texto para tomar como punto de partida lo que suponemos que ese destinatario conoce. Y en el sentido inverso, cuando somos lectores, cuando estamos en la posición de destinatarios, muchas veces nos pasa, cuando nos enfrentamos a textos sobre temas nuevos o temas complejos, que suponen un punto de partida, suponen mucha información que quizás no tenemos. Y esos son los textos que más nos cuesta comprender. Y también está el caso de los textos que repiten información obvia, que ya conocemos, que son los textos que no nos aportan nada de información nueva, que en general son un embole, son textos aburridos. Entonces, esa tensión, si se quiere, también es interesante y es importante analizarla cuando hablamos de coherencia. Ahora también lo vamos a ver. O sea, la coherencia no tiene solamente que ver con el sentido que le asigna el productor al texto, sino con que el destinatario tenga las herramientas y las competencias para interpretar ese texto. Bueno, y también vamos a ver a partir de la información conocida cómo se va incorporando la información novedosa. Les decía que un texto, vamos a pensar los textos en un sentido amplio, por ejemplo, una publicación en redes sociales. La publicación en su totalidad puede pensarse como un texto. Es decir, no es que aquí tenemos diferentes textos. Cuando vemos... A ver, no se me ve la mano. Bueno, está el nombre de la cuenta, la ubicación, la foto, que a su vez tiene signos verbales, y están abajo los botones de me gusta, comentar y compartir y guardar. Todo eso comprende un texto. Así también pensando en cualquier otro formato de otras redes sociales. Un tweet es un texto, un video es un texto, un carrusel, o sea, muchas fotos publicadas como una publicación son un texto. ¿Por qué? Porque están pensadas, por lo menos desde la instancia de emisión, desde quien produce esa publicación, están pensadas como una unidad. Están pensadas para ser leídas como una unidad, para ser consumidas como una unidad, como una totalidad. Y porque todos sus elementos se relacionan. O sea, se están relacionando cada signo de ese texto está pensado en relación a los demás. Por lo menos desde la instancia de emisión, desde quien produce. Después puede pasar que el destinatario no lo interprete de la manera en la que el enunciador lo ha pensado, pero bueno, eso es otro tema. Y acá tenemos otro texto, quizá un poco más complejo. Perdón, el anterior. Fíjense si hay relación entre las partes, ¿no? La ortografía se llama la cuenta, publica una foto que es un libro íntimamente relacionado con la idea de ortografía, con el campo semántico, que tiene unas indicaciones ortográficas sobre cómo escribir, ¿no? Ni siquiera separado con S está bien, ni siquiera todo junto está mal, ni siquiera separado en 3 palabras está mal. Entonces, esa foto del libro se relaciona íntimamente con el nombre de la cuenta y con el tipo de contenido que produce esa cuenta. Aquí tenemos otra publicación, que es un meme de una página que hace humor político. Acá está bueno tener en cuenta eso que decíamos recién sobre el punto de partida, sobre qué información supone el enunciador que el destinatario conoce. Porque para interpretar este meme hay que tener mucha información previa. De lo contrario, nos puede parecer que no tiene sentido. Probablemente
a muchos y muchas de ustedes les esté pasando ahora que no lo entienden, ¿no? Che, Alberto, ¿seguro que se vienen cambios en el gabinete? Ya te dije que sí, loco, no te persiga. Esa conversación, ¿no?, está entre Alberto y el Frente de Todos, está tomada de una escena de la serie Ocupas. Entonces, si no están al tanto de actualidad política, si no han visto la serie y si no se acuerdan de esa relación entre esos personajes que están ahí en escena, muy difícilmente tenga sentido este texto para ustedes y por lo tanto les va a parecer incoherente. Entonces la coherencia no solamente tiene que ver con que el texto sea coherente, porque no hay textos coherentes en sí mismos, ¿no?, sino tiene que ver también con la instancia de interpretación, con que el destinatario interprete en alguna medida lo que el enunciador ha querido decir. Bueno, acá por ejemplo he traído esta portada de la película Inside como un ejemplo de un texto también, ¿no? Un audiovisual, una obra, una pieza audiovisual, incluso una serie de televisión también puede ser considerado un texto. Bueno, entonces con esto que venimos viendo, la coherencia, como para tener una primera aproximación hacia qué es la coherencia, podemos decir que la coherencia es que un texto tenga sentido, que un texto sea coherente quiere decir que un texto tiene sentido. Y para empezar a definir coherencia, primero podemos decir que es uno de los 7 criterios de textualidad que plantea Dressler y de Beaugrand. Por otro lado, y además de ser uno de los 7 criterios de textualidad, es uno de los 2 criterios que Beaugrand y Dressler plantean que se centran en el texto y no en el contexto. De todas maneras, como venimos diciendo, nosotros desde la cátedra entendemos que la coherencia sí se relaciona con el contexto, o sea, con el destinatario, con el contexto de interpretación, no necesariamente con el texto como algo cerrado que tiene sentido en sí mismo, sino que la coherencia también es indisociable de la instancia de interpretación. ¿Qué más podemos decir sobre la coherencia? Es una propiedad de los textos que tiene que ver con la relación y con la organización de los elementos que lo componen. Estoy pensando, por ejemplo, en qué se diferencia esto de la cohesión. Básicamente en nada. O sea, la cohesión también tiene que ver con los vínculos que hay entre los elementos de un texto, ¿no? Entonces, para generar coherencia es necesaria la cohesión. La cohesión es, de alguna manera, los vínculos que se generan entre los elementos del texto que dan como una totalidad, que sería la coherencia. Esto ya lo dijimos, según Dressler y de Beaugrand, es uno de los 2 criterios, junto a la cohesión, centrados en el texto. Acá voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Este mail no es válido como comprobante de la operación realizada. El hospital de Concepción superó los 300 hisopados. No obstante, el animal había permanecido durante horas con el cuerpo apoyado sobre el fondo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una serie de signos que forman oraciones. Esas oraciones a nivel microestructural quizás sí tienen sentido, como oraciones tienen sentido, pero al relacionarse unas con otras, o sea, al incluirse en una cadena, nosotros intentamos interpretar qué relaciones existen entre esas oraciones y en principio parece no haber ninguna, por lo tanto ese bloque de texto que a simple vista, o sea, uno diría, ah, mira, eso es un texto, o el párrafo de un texto,
En realidad no lo es porque no es coherente, porque no hay un plan global que unifique o que relacione todo, o que subordine todo a una idea general. Por eso, esta definición de Moya nos puede servir para pensar en la coherencia. La coherencia es la característica esencial del plan global que se realiza en el texto. Es la propiedad mediante la cual la interpretación semántica de cada enunciado depende de los enunciados que le siguen y anteceden, y también de su relación con el contexto. Hay muchos elementos importantes en esta definición. Por un lado, plan global, es decir, un texto coherente tiene un objetivo comunicativo, y ese es su plan global. Por otro lado, la idea de que los elementos se relacionan, es decir, a medida que vamos avanzando en el texto, vamos resignificando lo que hemos leído anteriormente y relacionando la información nueva con lo anterior. Y por último, relacionando ese texto con el contexto, ¿no? Aquí aparecen todos los elementos, me parece, que definen a la coherencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos enfrentamos a otro texto, a otro meme. Y nuevamente ponemos en juego nuestras competencias para interpretar diferentes tipos de signos icónicos, signos lingüísticos, y la relación entre esos tipos de signos y la relación entre esto como unidad y el contexto. Ahí se ve mejor. Claramente hay relaciones de cohesión, repeticiones, eso, por ejemplo, se repite, y la frase en primera persona se relaciona con el yo, que sería el pájaro que no sé qué tipo de pájaro es. Como nos había pasado en el análisis del meme anterior, aquí hay cierta información y ciertas competencias que el destinatario tiene que tener para poder interpretar eso y que funcione en su plan global. ¿Cuál es su plan global? ¿Cuál es el objetivo de un meme? Bueno, va por el lado del humor, ¿no? Hacer reír. Aquí, a diferencia del ejemplo anterior que pusimos, claramente hay un objetivo, un plan global, es inteligible, es decir, es una unidad que tiene un sentido y por lo tanto estamos frente a un texto coherente. Como decía recién, cuando un texto es inteligible, es decir, algo que es comprensible, podemos decir que estamos ante un texto coherente. Entonces, esa inteligibilidad depende, por un lado, del productor, que es quien piensa el plan global. En tanto productores pensamos un objetivo cuando desarrollamos un texto. Y por otro lado, también depende del receptor, que tenga las herramientas para interpretar ese texto, que le asigne un sentido, que esté en concordancia con lo que el enunciador se ha propuesto como plan global. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Se hacen un poquito más largas las clases con esto de la grabación, porque no hay casi edición, así que vamos a dividir estos videos en 2 o 3. Cualquier consulta, ya saben, tienen nuestros horarios de consulta de cada docente. También pueden dejar consultas aquí en los comentarios. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao.